Muchísimas gracias, hermana Silvana, y buenas noches a todos. Dios les bendiga. Es para mí verdaderamente que un placer primero estar esta noche con ustedes y un honor que Dios me da para compartir con ustedes aún. Esto es algo de lo bueno que dejó esta pandemia, ¿no? Que ahora lo que pensábamos que era imposible, ahora es muy posible. Ahora todo podemos hacerlo hacemos reuniones, capacitaciones, talleres y lo hacemos por Zoom. Eso no quiere decir que no quiera dejar de viajar, ¿no? Pero también se puede cuando no se puede viajar, ¿no? Uno de los países, Dios ha sido muy bueno conmigo. Yo, como dijo la hermana Silvana, yo estoy ahorita en Panamá, en David, Chiriquí, como a 6 horas de la ciudad de Panamá. Este, tengo viviendo en Panamá 10 años, desde el 2011. Antes de eso estuve por 7 años en Venezuela, pero soy de Costa Rica. Entonces, si no le entiende mi español, no, ya no suena a ni tico, ni no suena nada. Es español, pero ya no tengo acento de no sé dónde. Entonces, ya bueno. Pero gracias a Dios he podido conocer varios países y entre ellos Ecuador, que me encanta. A mí una de las cosas que me gusta hacer cuando viajo es ir viendo por la ventana. Casi nunca me duermo porque me gusta ver los paisajes. Yo siempre pienso, después nunca más vuelvo a verlo y me dormí, no lo vi, no, prefiero verlo, pero y nunca casi me gusta ir viendo, me gusta ir por la ventana viendo. Y uno de los paisajes que me gusta, me encanta es Ambato. Ambato es un lugar precioso, hermosísimo. Me encanta la flor, es muy lindo, muy agradable a la vista ver. Ambato me gusta mucho Ecuador. He viajado por carretera de Guayaquil a Santo Domingo, de Santo Domingo a Quito, de Quito a Ambato. He recorrido carretera ya. Así que me sé más o menos esas vías, ¿no? Así que conozco eso y me encanta, ¿verdad? Que sí, espero que a pesar de los tiempos difíciles que han sido ya casi 2 años, año y medio, más de año y medio, que Dios pues les haya sostenido y les siga guardando y sigan poniendo en ustedes el deseo de servirle. Pensábamos que ya salíamos, pero todavía no hemos salido de ¿verdad? Este enlace, este tiempo. Aquí en Panamá, pues esta semana han bajado algunas medidas, pero aún todavía estamos en ciertas restricciones, pero ya no tantas porque la mayoría de la población tiene por lo menos la primera vacuna. Entonces, ha flexibilizado bastante. Yo trabajo en muchas áreas indígenas con niños de diferentes etnias. Y parte de lo que dejó este tiempo de trabajo nuevo es que en los últimos 3, 4 meses he empezado un club que se llama After School, que muchos de los niños están viendo clases de manera virtual aquí en Panamá, bueno, todos, pero en la comarca, que es la montaña y la hermana Silvana conocen, no hay muchos, casi ninguno tiene electricidad y mucho menos van a tener conexión para poderse conectar por WhatsApp para ver clases. Y entonces han pasado la escuela solo llenando hojas el año pasado y lo que va de este. Y los niños, ustedes pueden creer, un niño de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, aprender a leer así, escribir así, si antes estaban retrasados, ahora están más, mucho más. Entonces, empezamos un programa para ayudarles a aprender a leer, ayudarles a aprender a escribir, porque si no saben ni leer ni escribir, pues tampoco pueden leer la Biblia, no pueden crecer espiritualmente. Así que eso les va a estorbar a ellos para crecer. Entonces empezamos este programa. Por ahorita estamos en 2 iglesias, bueno, en 3 iglesias, dos aquí en la comarca, una en la ciudad de Panamá, pero estamos trabajando en talleres y capacitaciones para los maestros que vamos a tener ahora en noviembre y en enero el próximo año, si Dios quiere, para que haya más gente, más iglesias tratando de ayudar a los niños. Y nosotros enfrentamos doble problema porque no solo es que los niños no saben leer, sino que sus mamás tampoco saben leer, entonces no los pueden ayudar. Es diferente uno en la ciudad, pues las mamás los ayudan, pero muchos de esos niños, sus madres no saben leer tampoco, entonces están sin ayuda completamente. Entonces, ese es uno de los proyectos, pero como siempre, trabajando en capacitaciones y con maestros de escuela dominical, además de trabajar en el ministerio, soy docente
Trabajé muchos años como maestra. De hecho, eso es algo que también dejó la pandemia. También estoy dando unas clases en una escuela por virtuales. Entonces, también eso a raíz de la pandemia pidieron ayuda y entonces lo estoy haciendo así este año también. Entonces, eso es además de todo lo que estoy haciendo, pero gracias a Dios, como dijo un pastor un día, gracias a Dios tenemos trabajo y tenemos cosas que hacer y cosas que planear para la obra del Señor. Y para mí por eso es un privilegio que ustedes tomen este tiempo para prepararse. Porque yo sinceramente pienso, y lo dije así desde un principio de esta pandemia, que más que para el mundo, para los incrédulos, yo creo que este es un tiempo para nosotros como hijos de Dios. Que muchas veces decimos que no hacemos algo, no leemos la Biblia o no tenemos devocional porque tenemos que trabajar, que es muy rápido. Y si en estos encierros de tantos meses, que yo no sé cómo estuvo el encierro allá, pero aquí fueron meses encerrados, que no podíamos salir, tiempo de sobra. Y si en todo este tiempo no pudimos sacar tiempo para el Señor, nunca lo vamos a tomar. Si salimos de este tiempo iguales, con una apatía, con un ay, entonces estamos en problemas y debemos de pedirle al Señor que nos ayude a ver que Cristo ya viene, que nos ayude a entender que el tiempo está corto y tenemos que trabajar. Así que yo les felicito por prepararse y por seguir sirviendo al Señor. Yo he visto que siempre el pastor Claudio me manda el link que tiene los sábados en la mañana del Club de Niños. No me he metido, pero un día eso me puedo meter, ¿no? Pero ahí lo veo que me llega a WhatsApp. No me he metido, pero sí veo que siguen y eso es lo importante, mantenerse. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil que tiene que ser, uno debe de seguir. Y otra cosa que la hermana Silvana mencionó ahora es que los padres, otra cosa que esta pandemia es cómo tenemos que trabajar con los padres cristianos. Porque muchas veces pensamos que es en la iglesia y no, la responsabilidad primero es en casa. Y todos estos meses que no hubo tiempo para ir, no había permiso, por lo menos acá, para ir a la iglesia, sino que era todo virtual y muchas veces hacían cultos y no había nada para niños. Papá, pero es que los niños, entonces muchos papás tuvieron que empezar a volver a leer la Biblia con sus hijos, orar con sus hijos, sacar el tiempo. Y eso qué importante es, porque la base y lo fundamental no es lo que hacemos en la iglesia, es lo que se hace en el hogar. Tenemos que trabajar en el hogar. Tenemos que darle esas bases a los niños de amar al Señor y de servirle a Él. Entonces, eso no debemos de dejarlo por lado. Ahora sí, ya todo el preámbulo, el tema. La hermana Silvana me dijo que el tema era los cantos, ¿cierto? ¿No era cantar que íbamos a cantar? ¿No? No era cantar. Me dijo que el tema era la historia bíblica. Entonces, antes de empezar, primero espero por favor que tengan por ahí su Biblia, porque les voy a pedir que me lean algún versículo en algún momento. Gracias. Y si quieren anotar, pues también. Pero antes de iniciar, tengo una pregunta. Para usted, ¿qué es la historia bíblica? ¿Quién me contesta? ¿Qué es la historia bíblica? ¿Alguien que quiera contestar? Buenas noches, querida hermana Ellen, un gusto conocerle. Hola. Betty te llamas. Sí. Ok. Bueno, para mí la historia bíblica es la narración de los acontecimientos que el Señor ha hecho y cómo Él ha obrado desde la creación del mundo hasta la actualidad y cómo ha ido formando a su iglesia y cómo la ha ido estableciendo. Ok, la narración de los hechos de lo que Dios ha hecho. Otra definición de historia bíblica. ¿Qué es la historia bíblica?
Es el corazón de la clase, es el poder llevar de lo común, a lo que la Biblia quiere decir a la vida de la persona, a del niño en este caso, es transmitir que tiene que ver con su vida la palabra del Señor, ¿no? Y es la parte más fundamental de la escuela dominical. ¿Cierto? Muchas veces no hay tiempo y quitamos la historia, no que canten o que pinten, no, lo más importante es la historia bíblica. ¿Alguien más? ¿Tiene una idea? ¿Qué piensa? No tiene que ser exacto, pero es el centro, es la narración de lo que Dios ha hecho, que no está mal, es cierto, eso es la historia bíblica. Ok, si yo lo pongo para mí, yo digo que la historia bíblica es la porción, la parte de la Biblia que voy a compartir con mi clase. La parte de la Biblia, la porción de la palabra de Dios que yo voy a compartir con mi clase. Esa es la historia bíblica, la Biblia, la historia de la Biblia, pues es historia bíblica, ¿sí? Y nosotros como maestros usamos, este es nuestro manual. Esto es lo que hemos de usar. La hermana Silvana dijo, es el centro. Efectivamente, un maestro, esto no es parte de lo que iba a enseñar, pero es un tip. Yo siempre doy tips, siempre me salgo. Siempre me vienen ideas en el momento. Pero un maestro no puede enseñar una historia bíblica si no tiene la Biblia en la mano. Nunca enseño una historia bíblica sin la Biblia en su mano. ¿Por qué? Porque puede venir de cualquier lado esa historia. No. Tiene que tener la Biblia en su mano. Y eso es parte, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, sí, exactamente, la Biblia es la narración de lo que Dios ha hecho, la historia bíblica es la narración de lo que Dios ha hecho. Pero hay maneras en que podemos hacerlo efectivo y hay maneras en que podemos hacerlo que nadie quiere ir a una historia bíblica más en la vida. Y nuestro deseo es despertar en nuestros alumnos el interés por conocer la palabra de Dios. Pero para yo poder despertar ese conocimiento en ellos, yo tengo que tener el conocimiento. ¿Okay? Entonces, como maestros, tenemos que conocer la Biblia. Ya puedo compartir la pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros como maestros tenemos que dominar nuestra materia, y nuestra materia es la palabra de Dios. Si buscamos en nuestra Biblia, 2 Timoteo 3, versículo 16. ¿Alguna que lo quiera leer? ¿Alguien que quiera leer Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén, muchas gracias. Dice parte de la escritura, no dice toda la escritura. Y ahí dice 4 cosas que la escritura es útil. ¿Para qué? Primero dice para enseñar. Enseña el camino por donde debemos de andar. Entonces la Biblia, por eso busqué esa ilustración. Es como que usted va por el camino de la vida y la Biblia nos va a enseñar el camino que por el debemos de seguir. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Nos enseña por donde debemos de ir. Para redarguir, cuando nos reprende, cuando nos hemos salido del camino. Porque cuando nosotros estamos mal, tenemos algún pecado, alguna situación, hemos dejado de hacer, no sé, devocional o algo, la misma Biblia, cuando la leemos, la escuchamos en la iglesia, nos reprende y dice, uy, yo tengo que volver al Señor, porque la palabra de Dios es viva, ¿sí? Entonces, nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos dice qué tengo que mejorar y nos instruye, nos ayuda a seguir por el camino por donde hemos de andar. Entonces, nosotros somos los primeros en llamados a que la Biblia sea esas 4 cosas para nosotros, que nos enseñe, que nos redarguya, nos corrija
y nos instruya en justicia. Pero para eso tenemos que leerla regularmente. No sé, la hermana Silvana dijo que aquí hay algunas maestras. No sé, yo soy docente también. Si hay algún docente o alguien que está estudiando, creo que Estefanía estaba estudiando, me parece que la hay por ahí, y ella estaba estudiando educación, ¿cierto? Todavía me acuerdo. Bueno, hay una ley de pedagogía que dice que el maestro, hay 6 leyes de enseñanza, 7 leyes de la enseñanza, y uno dice que el maestro debe conocer la materia que va a enseñar. Entonces nosotros como maestros de la Biblia, porque somos maestros de la iglesia, ¿verdad? O en su hogar, usted tiene que conocer la Biblia. Entonces, no sé en Ecuador, pero es algo a nivel mundial, el fracaso general de muchos estudiantes en matemáticas, en estudios sociales, en español, en inglés. ¿Por qué? Porque muchos docentes no están capacitados para la materia que están enseñando. ¿Y cómo la enseñan si no saben? Enseñan así y los alumnos van peor que así, porque el maestro fue malísimo. Entonces, ¿saben? En Venezuela, me acuerdo una vez estábamos en la iglesia y había un muchacho que estaba en el colegio y él estaba caminando por ahí por la iglesia y decía, no hay mente, no hay mente, no hay mente. Y yo me volví y le dije, ¿por qué dice eso? ¿Qué es eso? Me dice, no, es que el profesor de inglés nos dijo que never mind es no hay mente. Le digo, ¿qué? Sí, que never mind es no hay mente. No, never mind no quiere decir no hay mente. Never mind quiere decir no importa. No, él dijo que era no hay mente. No, está mal. Y si ese es el profesor, imagínense los alumnos. Cuando le está diciendo que never mind, le está diciendo que no hay mente. Y ese es el fracaso que hay a nivel mundial en educación. Gente que no sabe lo que está enseñando y enseña lo primero que se le viene a la mente. Y nosotros no queremos hacer así, porque la materia, lo que nosotros enseñamos, nuestro libro de texto, tiene un valor eterno. Así que debemos de, con respeto, con amor, estudiarlo para nosotros y de la misma manera que la Biblia actúa en nosotros, desear que actúe en nuestros alumnos. Entonces, no es cualquier cosa, no lo tome a la ligera. Si le toca la historia bíblica, no se prepare un día antes. No. Hay todo un proceso que uno debe seguir para poder ser un instrumento útil en las manos de Dios. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo preparar mi lección bíblica. Ahí es la primera parte, porque eso es de una serie que estoy dando aquí en una iglesia. Estamos tratando el mismo tema con los maestros, así que dividí, pero aquí vamos a verlo todo. Me dijo que eran ¿cuántas horas, hermana Silva? Aquí durmiendo. Ok, entonces, ¿cómo preparar mi lección bíblica? Toda una preparación. Ok, entonces, la preparación bíblica implica trabajo, pero vale la pena. Hay muchas, no sé, ya me agrada que solo conozco a Estefanía, tal vez conozco a otras, pero no me acuerdo. Pero solo conozco a Estefanía, me agrada porque quiere decir que ahí la iglesia está creciendo, que más gente se está involucrando y eso es amén, aleluya, gloria a Dios. Eso es bueno, hermanos, porque yo he ido como le digo, Dios me ha dado el privilegio de conocer varias iglesias en varios lugares y en muchas iglesias ahorita mismo no hay nadie que quiera servir. Está pasando como una epidemia. Hay iglesias donde hay niños y no hay maestros. Hay iglesias donde hay maestros y no hay niños. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque el trabajo y el trabajar, el ser maestro, el prepararse implica trabajo. Y a veces las personas no tienen tiempo. Yo no sé allá, pero yo me acuerdo que cuando yo era más joven y estaba aprendiendo y creciendo en iglesia en Costa Rica, nosotros teníamos todo el tiempo del mundo porque nadie tenía plata. Entonces, como nadie tenía plata, todo el mundo podía ir a estar metido en iglesia, a visitar, hacer la decoración, todo porque, bueno, teníamos tiempo y no teníamos plata. Pero ahora pasa lo contrario. La gente tiene plata y no tiene tiempo. Entonces prefieren dar, ay, no, eso que lo haga alguien o que no lo haga. Ay, es que, y tenemos un montón de excusas y no sirve. No sirven las personas. Muchas iglesias donde los maestros, bueno, yo solo puedo estar los 40 minutos de la clase.
No puedo visitar, no puedo mandar un mensaje, no puedo nada. Yo solo puedo estar ahí ese ratito y ya porque yo tengo mucho que hacer, estoy muy ocupado. Alto. Ahí es donde yo pienso, ¿y a quién servimos? No servimos al pastor, no servimos al director ni al maestro, servimos a Dios. Y no importa lo que cueste, vale la pena. En 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a quién, a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, si usted ha sentido el llamado de parte de Dios para servirle, no tenga miedo del costo, porque va a haber un costo. Pero ahí, si lo pensamos, Cristo también tuvo un costo. A Cristo le costó lo que él hizo por nosotros en la cruz. Pero lo hizo por amor. Y nosotros de igual manera, por amor, debemos de servirle a él. Y si nos da el privilegio de enseñar, wow, hacerlo con todo nuestro corazón. Lo que podamos hacer, porque esto lo que sea, si es de corazón, Dios lo va a tomar y va a ser una ofrenda de lo grato para él. Tenemos que esforzarnos, pero vale la pena. ¿Ok? Entonces, vamos a ver rápidamente 7 pasos que debo seguir para que mi lección sea interesante, mi historia bíblica valga la pena y sea llamativa y sea interesante, hermanos, porque no es solo pararse y leerlo, no, porque si vemos el ejemplo de Cristo, Cristo era un excelente narrador de historias. Donde él llegaba una multitud. Y una de las cosas que decían era que les gustaba como que enseñaba, porque enseñaba como que tiene autoridad. ¿Sí? Porque sus palabras venían reflejadas en su ejemplo. Y si se estudia usted la vida de Cristo y su enseñanza, va a ver que él usó muchas técnicas diferentes para enseñar. Pero todas ellas eran con un propósito. Y nosotros podemos seguir el ejemplo de Cristo al prepararnos para enseñar, porque para eso dejó un ejemplo, para que sigamos su ejemplo, ¿verdad? Entonces, la primera cosa es, el primero es ore, lea y medite. Ore por cada uno de sus alumnos. Como les digo, yo soy docente también y he trabajado con niños y los mismos niños hiperactivos con déficit atencional, con dislexia, con hiperactividad, que están en la clase de escuela, llegan a la iglesia. Los mismos. La misma, no se pueden estar quietos, que no ponen atención, los mismos. Esperemos que lleguen a la iglesia, pero entonces que nosotros queremos que ellos sean transformados y pueden ser transformados primeramente a través de la palabra de Dios. Pero a veces hay maestros que, ay, es que esos chiquitos yo no los soporto. Y a veces usted oye maestros unos gritos y uno, señor, ese maestro perdió el gozo. Nosotros teníamos un maestro en la escuela dominical en Costa Rica que cada cierto tiempo abría la puerta de la clase y gritaba, Herodes, Herodes. Y nosotros volvíamos a ver, ¿por qué grita Herodes? Después nos dijo, porque Herodes mató a los niños. Cuando quería matar a alguien, entonces se asomaba a la puerta y pegaba gritos. Nosotros nos reíamos, ¿verdad? Pero esa no es la idea, no es la idea, ¿verdad? Ore por sus alumnos. Oren para que Dios pueda abrir su mente y puedan entender el mensaje de salvación y puedan ser salvos. Ore para que puedan crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, que puedan amar la Biblia, amar la iglesia y amar al Señor. Ore por ellos. Una de las cosas que yo como docente siempre trabajé en escuelas cristianas y nunca trabajé con escuelas públicas, porque siempre dije que parte de mi clase tenía que ser Dios. Yo tenía que orar, y siempre oré y siempre leímos la Biblia y siempre les di el plan de salvación a mis alumnos grandes y todo. Y nunca se me olvida. Un día llegamos tarde porque los maestros también hacían, en una de las escuelas, porque los maestros también hacíamos devocional y un día el devocional de maestros se extendió. Entonces llegamos tarde al salón y yo dije, no chicos, solo vamos a orar y seguimos porque ya es tarde. Y una de las niñas levantó la mano y me dijo, niña, porque en Costa Rica no se dice maestra, sino se dice niña.
Pues, niña, pero usted nos dijo que todos los días tenemos que leer la Biblia. Y yo, ok, está bien, no he dicho nada, vamos a leer la Biblia y ya, porque no me dejaban empezar sin leer. Porque ya yo le dije, todos los días tenemos que, entonces yo cuando yo mi mamá la quería sentar, no me dejaron. Y yo, eso está bien, porque le está quedando en su corazón, tengo que leer la Biblia. Entonces, ore por sus alumnos, ore porque sean salvos, nunca sabemos cuándo va a ser el último día. No sabemos cuándo va a ser el último día que ese niño venga a la iglesia o que usted esté. Yo ya tengo alumnos que están en el cielo. Y sé que están en el cielo porque aunque era una clase secular, aunque era matemáticas, español, estudios sociales, yo sé que están en el cielo. Y yo deseo verlos con todo mi corazón. Yo tengo alumnos que ya murieron, pero yo sé dónde están. Yo no los volví a ver aquí en la tierra, pero sé que los voy a volver a ver en el cielo. Confío en Dios de que ellos tuvieron un encuentro con Cristo. Entonces, debemos de orar por la salvación de ellos. Orar porque usted pueda mantener una vida limpia para poder ser un instrumento útil en las manos del Señor, por nuestra propia comunión con Dios. Entonces, ore por sus alumnos, por la enseñanza, ore por todo lo que implica su clase. Después dice, lea la escritura varias veces. A veces, y tengo un manual aquí, tengo manuales aquí cerca. A veces nos dan el manual o nos dan una lección y nosotros lo que leemos es eso y nunca abrimos la Biblia. Y eso es un horror, no es un error, es un horror, porque basamos nuestra enseñanza en lo que dicen hombres, no en lo que dice el Señor. ¿Sí? Entonces, lea la escritura, varias veces para que pueda presentar exactamente lo que dice la Biblia. Lo que está escrito aquí, se puede equivocar uno, ¿sí o no? El que lo escribió se puede equivocar, puede haber escrito la cita mal, puede haber escrito la historia al revés, todo puede pasar. Pero aquí confiamos y sabemos que es la bendita palabra de Dios. Entonces, léalo de la Biblia primero. Antes de leer el manual, vea cuál es la cita y me voy a la Biblia primero. Estudie lo de la cita. ¿Quién puede leer, por favor, Colosenses 2:10? Amén. Dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Gracias. Dice que nosotros estamos completos en Dios. Dios nos completa. Entonces, si yo dependo de Dios para enseñar, Él me va a dar lo que necesita. A veces dicen, es que yo no sé, es que yo, los hermanos nuevos, no sé si hay muchos nuevos que están acá, pero a los nuevos siempre hay mucho miedo. Yo la primera vez que di una historia bíblica, me tocó, estábamos preparándonos para una escuelita de vacaciones y la misionera que estaba es el terror, porque sigue siendo el terror de todos, porque hacía una reunión, estábamos todos los maestros, teníamos que estar con todo nuestro material y ella iba día por día y decía, la clase, yo estaba en 7 y 8 años, mujeres, y me tocaba la historia introductoria, me tocaba el viernes, y iba el lunes tal, martes, entonces llega el viernes y dice, porque el que le tocaba tenía que ir al frente y darlo delante de ella y de todos los maestros. Y ella ahí lo acribillaba uno, no, tiene que, ¿verdad? Qué miedo. Y yo era mi primera vez y yo estaba aterrorizada, completamente aterrorizada. Y dice viernes, historia introductoria, 7 y 8 años, varones. Yo estaba en la clase de mujeres. Y saltan y dicen, ay, no vino. Dice, bueno, en la clase de mujeres, yo, uy, no. Pasé al frente y todo, me chocaban las rodillas del terror que tenía. Y yo en ese momento me memoricé la historia y la dije tal cual. Pobres chiquillos. Qué maestra más aburrida, porque me la memoricé y la dije tal cual. Estaba en la hoja. Así que todos empezamos así, no se preocupe. Dios nos va ayudando. En 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes con nosotros mismos como para pensar algo
de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Dios nos va a capacitar para enseñarle, para enseñar, para servirle como Él quiera, pero entonces tenemos que depender de Él. Y luego medite en la palabra de Dios. Medite usted y saque usted su propia enseñanza. Acuérdese, un maestro no puede enseñar aquello que no ha aprendido. Acuérdese en matemáticas, ¿cuándo usted podía explicar el problema de matemáticas? Cuando usted ya lo entendía. Porque no le explican sus propias palabras, pero como ya lo entendí, ya lo puedo explicar. Y es lo mismo, cuando la Biblia primero ha pasado por mí y me ha transformado a mí, es cuando yo la puedo aplicar a otros. Entonces, es sumamente importante. ¿Ok? Entonces, déjese completar por el Señor. 2, dice, lea la historia correctamente. Lo primero es, haga una lista de eventos. Cuando usted venga a la Biblia, tome la historia que le toque compartir y escriba la lista de eventos para usted como va en la Biblia. Escriba, vaya, ¿qué va pasando versículo por versículo? Vaya sacando su lista de eventos y puede hacer un pequeño bosquejo y tener ese pedacito de papel minúsculo en su Biblia cuando va a enseñar. Jamás enseñe con el manual en la mano. Jamás. Esté leyendo y hablando. No. Puede tener la Biblia, por eso un pequeño bosquejo entre su Biblia, sí, pero no lea el manual que le dan, no lea las hojas. Dígame una cosa, cuando ustedes, me imagino, han estado en la universidad, el colegio, la escuela, ¿qué pasa cuando uno ve un profesor que está leyendo hojas? Ni se no sabe ni lo que está diciendo. ¿Sí o no? Ni se preparó para la clase. Eso es lo que uno piensa. Piensa que los niños no piensan lo mismo. Sí, piensan lo mismo. Esa maestra no sabe nada. No está preparada. No sabe. De todas maneras, recuerde que nuestro manual es la Biblia. Entonces nos basamos en esto, no en esto. Porque inclusive usted puede leer la Biblia y puede decirle a sus niños, ok, todos busquen en la Biblia, vamos a leer este versículo de aquí. Mientras usted va narrando, pero como usted ya sabe, usted puede incluir porciones directamente de la Biblia para que se lea. Pero tiene que conocerlo. Ok, toda historia presenta un problema y una solución. Ok, toda historia. Hay algo que va a pasar y hay una solución. Usted puede mencionar el problema al inicio, nunca la solución. Pero eso solo es con práctica. ¿Ok? Entonces, lea la historia correctamente, léala de su Biblia primero. ¿Ok? Entonces, les dejo un ejercicio. Tomen la próxima historia que le toque, no sé cuál es. Tómelo, léalo de la Biblia y usted mismo primero saque su lista de eventos y luego escriba usted su propia historia. Va a ser completamente diferente al texto. ¿Sabe por qué? Porque el maestro conoce a sus alumnos. El manual está escrito de una manera general para niños de cierta forma, pero cada alumno, cada salón, cada grupo de niños es completamente diferente. Aunque hay reglas generales, las necesidades son diferentes y la idea es aplicar la verdad de la Biblia a las necesidades de los niños en el momento. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Conocer a nuestros alumnos y sus necesidades también. Ok, entonces lea la historia correctamente. Luego dice, planee cómo ganar al niño inconverso. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo una persona está preparada para recibir a Cristo? Cuando entiende qué. Cuando entiende que es pecador. Y necesita. Y necesita a Cristo como su único Salvador. Ok, porque si no tiene un Salvador, ¿qué va a pasar? Ah, terriblemente al infierno. Separado de Dios eternamente. Ahora, ¿hay una edad para eso? No. Cuando ha entendido claramente, porque hay niños de 3, 4 que entienden que son pecadores, están listos para
recibir y poner su confianza en Cristo, ¿no? No hay edad. No hay edad. Lo que es necesario es que el niño entienda. ¿A qué edad va a ser? Yo no sé. Por lo general, en la escuela dominical se dice que empezamos a presentar el plan de salvación todas las semanas o hablamos del plan de aceptar a Cristo directamente todas las semanas con los niños de 7 años para arriba, porque decimos ya tienen una comprensión. Eso no, para mí, no quiere decir que a los más pequeños no se les hable. Pero cuando llegamos cuando ellos llegan a entender que ellos son pecadores, porque ¿qué pasa? A veces los niños dicen, sí, porque Juanito pelea, Juanito no comparte, Juanito no sé qué, y usted, no, yo sí comparto. ¿Usted ha pecado? Yo nunca he pecado. No, todavía no entiende, todavía no entiende, ¿no? Pero hay niños que no es, la edad depende mucho del ambiente, el trabajo que hay en el hogar sobre eso. Entonces va a depender, pero no debemos desaprovechar ninguna oportunidad que tengamos de trabajar con niños para exponerles el problema y la solución. El problema es nuestra condición de pecadores. La solución, Cristo. Cada vez que usted tenga la oportunidad de trabajar con niños, presente, hable. Ya será de Dios, pero la palabra, la semilla debe quedar sembrada, siempre. No solo cuando me toque, solo en Navidad y ya, porque el niño puede morir en cualquier momento. Y si no se le presentó nunca la oportunidad, si nadie le habló, por eso debemos ser intencionales en la casa, en la iglesia. Qué bendición los niños que tienen padres cristianos, que se preocupan por la salvación de su alma. Porque entonces en casa van a estarles reforzando y hablándoles y explicándoles. Pero, y los que no, pues también tienen que ser expuestos, también tienen que escuchar, y sus padres y todo. Entonces planee cómo ganar a un niño inconverso. Los niños inconversos necesitan escuchar el mensaje de salvación y tener la oportunidad de recibir a Cristo. Otra vez, porque nunca sabemos cuándo va a ser, hasta aquí. ¿En qué parte de la lección puedo hablar acerca de quién es Dios? Cuando usted está, por ejemplo, vamos a tomar una historia bíblica, la historia de Jonás, y yo no estoy viendo la hora, así que me van diciendo. Ok, la historia de Jonás, no estoy viendo la hora. Yo nunca veo la hora. Entonces, me dicen ahí, cuando ya veo que no hay nadie, ya terminó. Por ejemplo, la historia de Jonás. ¿Sí? Todos podemos conocer rápidamente la historia de Jonás. ¿En qué parte de la historia, la lección, puedo hablar acerca de quién es Dios en la historia de Jonás? ¿Alguien? Ok, vamos a hacer una más fácil. Noé. Esa es súper fácil. ¿En Noé? Greti, ¿ya tenía algo de Jonás? Sí, yo iba a decir en Jonás, cuando Jonás fue tragado por el gran pez y oró al Señor en arrepentimiento. Entonces ahí Jonás describe en su oración cómo es Dios. Entonces ahí se puede explicar acerca de quién es Dios y cómo Él actúa en su soberanía. Y cómo lo guardó a Jonás a pesar de su pecado. Porque pudo haber muerto, al haberse lanzado al mar, pudo haber muerto, pero el Señor lo guardó, a pesar de su pecado, lo guardó y preservó su vida al haber sido tragado por un pez. Ok, muy bien. ¿Dónde puedo mostrar al niño la necesidad del Salvador, de un Salvador? ¿Dónde puedo hablar de la necesidad? En esa historia de Jonás. Al momento que Jonás no fue por sus fuerzas, sino fue más bien porque fue la misericordia de Dios. Entonces ahí vemos que no depende de nosotros, sino más bien necesitamos de Dios, de alguien que nos rescate. Ajá, ¿y dónde puedo? Ahí está
donde puedo hablar de Jesucristo como el camino de salvación, el único camino de salvación también, porque Jonás, si no era por ese pez, y nosotros si no es por Cristo, no tenemos salvación. A veces tenemos que explicar a niños, ¿y qué quiere decir salvación? ¿Qué es un salvador? Alguien que me rescata de un peligro. ¿Y cuál es nuestro peligro? Separados de Dios eternamente. ¿Por qué? Por mi pecado. Y también piense, ¿dónde puedo hablar acerca de recibir a Cristo como Salvador? E invitar a los niños. Si tú nunca le has pedido, hoy puedes pedirle a Jesús. Todo eso, cuando usted está leyendo, el punto primero, cuando leemos la historia directamente de la Biblia y voy sacando el punto 2, sacando mi propio bosquejo, voy pensando, ay, aquí puedo decir esto de Dios, aquí puedo decir. Entonces, eso me ayuda a ir formando mi historia. No me voy a depender de lo que está en el manual, sino que voy a hacerlo directamente conforme las necesidades de mis alumnos. Y esto es algo clave, este punto, el 4. Planee enseñar al niño salvo. Porque a veces en nuestro grupo hay niños que vienen a todos los cultos porque sus papás vienen, niños que tal vez dicen, ya yo acepté a Cristo y ya. Entonces nos enfocamos en dar el plan de salvación, en que los niños sean salvos, pero también debemos de hacer una aplicación para el niño que ya tiene a Cristo. En la misma historia de Jonás, ¿dónde puedo enseñarle al niño que ya tiene a Jesús, que debe vivir para Dios? Dice, el niño salvo necesita un recordatorio de que necesita vivir un reto, un reto para vivir para Dios. Necesita ser retado a ser obediente, a leer la Biblia y a obedecer lo que Dios dice, a cambiar en mí lo que tengo que cambiar. Debe de saber y hacer lo correcto. Juan, voy a leer aquí rápidamente, Juan 13:17. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurado, dichoso, más que feliz, el que sabe sabe las cosas y las hace. Entonces debemos de retarlos a ellos, no solo a conocer las historias de la Biblia, a saber lo que le pasó a Jonás por desobediente, sino saber que yo por desobediente también puedo ser castigado. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurado, dichoso, más que feliz, seréis si las hiciereis. Entonces, cuando planee, cuando está haciendo el bosquejo de su historia bíblica, ok, ¿qué voy a retar al niño que ya tiene Cristo con esta historia a vivir y hacer? Y al final dice, es mejor comunicar un punto muy claro que comunicar mucho que todos van a olvidar. O sea, es mejor hablar una cosa que sea clara que hablar y seguir hablando. ¿Ok? Es mejor una cosa que quede clarita a 1000 que nadie entendió. Aquí entra una regla cuando estamos haciendo la historia bíblica. Y esa regla es 1 por 1. ¿Alguien sabe cuánto da 1 por 1? 1 por 1 da 1. Ok, gracias. Greti, la única que me contestó. Súper fácil esa tabla. 1 por 1, 1. ¿Qué quiere decir eso? Por año de edad al minuto de atención. Quiere decir que sus alumnos, si tienen 10 años, tienen 10 minutos de atención. Pero eso es atención voluntaria. Si el maestro está bien preparado, si el maestro los cautiva, los interesa, los puede tener hasta 20 minutos, pero va a depender de la preparación del alumno. Eso quiere decir que los que trabajan con los niños pequeños, ya después de eso, usted tiene una clase de 5, 4, 3, ya si su historia bíblica duró 10 minutos, hace 5 que los perdió. Hace 5 que ya ellos están ahí bajándose del techo, pegándole al otro, y el maestro habla y ya. No. O sea, tenemos que tomar en cuenta mi clase para preparar mi lección. Entonces, es mejor comunicar un punto muy claro que comunicar un montón que nadie le va a poner atención. ¿Ok?
pero eso siempre va a depender de su preparación. No quiere decir que esa regla 1 por 1 es así. Es así, pero depende. La preparación del maestro va a involucrar a sus alumnos. Una historia bíblica tiene 3 partes: historia e introducción, desarrollo, bueno, la conclusión y el clímax, ¿no? Pero en la introducción, usted gana o pierde a sus alumnos. Si su introducción es, hoy vamos a escuchar la historia de Jonás, de cómo él desobedeció a Dios, se lo tragó un pez y después de eso lo vomitó. Ya no, mejor no siga, ya ahora y ya no diga nada. Ya ahí dijo todo. O sea, no, la introducción tiene que ser, ¿alguna vez has desobedecido? ¿Y qué ha pasado? Ah, bueno, tal. Ok. Usted sabe, la Biblia nos habla de, y ahí puedo seguir, hacer lo que quiera, pero no puedo, en su introducción usted gana o pierde. O sea, hay que planear esas introducciones para capturar la atención de los niños. Entonces, ya llevamos 4 puntos. ¿Quién me dice el número 1? Es que no los puedo ver para preguntar por nombre. Ore, lea y medite. Ore, lea y medite. El 2. Tengo a Solcide. Lea la historia correctamente. Lea la historia. Estefanía. Es la que puedo ver. Sí, digo el 3. Sí, el 3. Ya, planeé cómo ganar un niño inconverso. Y Greti, que es la que puedo ver. La 4. Ahí está, facilita. Planeé enseñar al niño algo. Ok. Nunca olvida a los niños. Y con eso quiero tener, yo no sé cómo están divididas sus clases, no sé nada, y es mejor no saber, porque así no le digo a nadie directo. Pero es tengo que tener mucho cuidado cuando en nuestro grupo, en nuestro salón, tenemos a los hijos de los siervos de la iglesia. Los hijos de los pastores, los hijos de los misioneros, los hijos de los que siempre están, porque esos se saben todo, ¿verdad? Y uno los ignora. Ese ya sabe, ya para qué. Pero ese sigue siendo su alumno. Usted sigue siendo su maestro. Y ese niño, no importa quién, él no tiene la culpa de los papás que tiene. ¿Verdad? Él no tiene la culpa de que sea hijo de quien sea, pero no deja de ser su alumno. No deja de ser alguien que usted debe de enseñar también. Desgraciadamente, mucha gente, por muchos años y por siempre, los hijos de los servidores son ignorados. Y llegan a grandes, tal vez con mucho resentimiento. Camina y ni, eso era para todo el mundo con regalo. Ay, usted no, porque usted es hijo del pastor. Ah, no, porque usted sigue siendo un niño, ¿verdad? Tenemos que tener ese cuidado siempre de que son nuestros alumnos, no importa hijo de quien sea. A veces yo tenía una alumna que el papá era maestro de mi misma clase, pero de los varones, y yo era de las niñas. Y ese profesor dejaba que la chiquilla leyera la historia, todo el programa, porque él estudiaba y preparaba su clase y ella estaba ahí. Entonces ella llegaba el domingo y recitaba la clase de que llegaba. Nosotros, ay, todos los domingos era una lucha con esa chiquita, porque el papá preparando la clase, la chiquilla lo leía todito. Qué lucha. Pero ya igual era la alumna y teníamos que ver cómo la poníamos a ayudarnos, no sé qué, para entretenerla y que nos dejara dar la clase. Nos tocaba inventar. Ya cuando ya no pudimos, ¿sabe qué? Vamos a pasar la otra clase, ya no va a saber la lección, porque o pasamos al papá o pasamos a ella, porque no podemos con esta situación. Pero tenemos que enseñarles, ¿ok? El 5 dice, eso es un poquito de lo que estaba ya hablando, capture las emociones de las historias y planee cómo los alumnos pueden ser envueltos, cómo involucrarlos. Tengo, a ver. Tengo una frase. Tengo buenas noticias para ustedes. Esa es una frase. Ahora, ¿quién me quiere decir esa misma frase? Tengo noticias para ustedes, pero súper emocionada. No veo un Pérez para ver más caras. A ver. Los que están todos con la cámara apagada.
A mí me gusta ver caras. Más, repítale otra vez, mi hermana, la pregunta. Y Es una frase. que La participe. frase es, tengo buenas noticias para ustedes. Pero si yo se las digo triste, yo les digo, tengo buenas noticias para ustedes. ¿Me creen? No. Tengo buenas noticias para ustedes. Ay, sí, uy, ¿qué? ¿Verdad? Pero entonces, depende de mi ánimo. No va a llegar el maestro con una gana. Tengo buenas noticias para ustedes, chicos. Vieras que, uy, no, mejor no me cuenten, vamos a llorar. Entonces, lo que quería era que lo hiciéramos de diferente forma para que ustedes mismos vieran cómo nuestro ánimo y cómo nuestras emociones, cuando las transmito, cuando voy a enseñar, eso captura. Nunca, y aquí sea un narrador experto, planee sus introducciones. Oiga, la parte más importante es la introducción. Si usted empieza, si un maestro llega a la clase cargando cuánta bolsa y cuánta cosa tiene, sudando, ay, ya llegué, ay, llegó con todas las bolsas que traía. Ay, bueno, vamos a la clase. Bueno, ay, no, porque los niños van a estar, ustedes han visto, no sé si ahí tiembla, ¿no? Pero los niños no saben que es un temblor, pero los niños van a ver las reacciones de los demás y van a asumir. Si pasa lo que sea, pero si la mamá está tranquila, el niño está tranquilo, ¿sí o no? Pero si la mamá arranca a llorar, ahí no hay quien pare a ese chiquillo. Todo el mundo llora. ¿Por qué? Porque va a tomar esa reacción. Entonces, si usted llega a su clase y viene con un problema, viene triste, lloró toda la noche, le terminó el novio, bueno, no sé, estoy ahí inventando. ¿Qué sé yo? Pero usted llega a la clase y llega, ok, vamos a ver hoy la historia. O como cuando uno dicen en la escuela, cuando se llega a la escuela, sus problemas se quedan fuera de la puerta. Cuando llegamos a la iglesia a enseñar a los niños, cualquier circunstancia desaparece. Me tengo que entregar porque eso es algo, eso es una oportunidad, hermanos, que Dios mismo me está dando de tratar con almas y niños que Él ama y que nos dice que debemos de ser como ellos. Entonces, más bien yo tengo que ir y ver qué me van a enseñar los chiquitos hoy, porque Jesús dice que tengo que ser como ellos, tengo que ser como los niños. Entonces, la oportunidad que Dios me da para servir, y hablamos ahora como maestros, pero nos da oportunidades en discipulado, en visitar, en tantas oportunidades, en simplemente cantar en el culto. Debemos de hacerlo con una mente y un corazón entendiendo que lo que estamos haciendo es adorar y alabar a Dios. Y ese es nuestro servicio, enseñar la historia bíblica, enseñar un canto, lo que sea, es enseñar a adorar y alabar a Dios y debemos de hacerlo para Él. Entonces, planee sus introducciones porque ahí es la parte principal de la historia, porque ahí va a capturar el interés. Y eso le va a llevar a que el niño capte lo que usted le quiere enseñar. ¿Ok? Nunca empiece, hoy vamos, o había una vez, porque todos los cuentos empiezan con había una vez. Entonces usted empieza así, un cuento. No. Ahora tenga cuidado de no mencionar el punto principal en la introducción. Ahora les di el ejemplo de Jonás, ¿verdad? No, si vamos a decir eso, mejor no digo nada. Porque ya en mi introducción dije toda la historia. Entonces, no, tengo que planearlo, tengo que tener cuidado de no, y hay muchas veces que decimos, ay, pero esa historia otra vez, ya se la saben. Ay, esa historia otra vez. Y en mi caso, yo estuve en una misma clase de escuela dominical como 5 años, entonces volví a mostrar las historias, porque el programa terminaba y volvía a empezar, ¿no? Entonces, no, uy, esa historia otra vez, pero no es la idea, porque yo tengo que tomarlo como que ellos no se lo saben. Y aunque se la sepan, tengo que buscarle otra aplicación, porque la Biblia es viva y es eficaz. No cambia, la misma historia, la voy a leer. Cuantas veces usted en su vida cristiana lea la Biblia, son las mismas palabras, pero es cierto que depende de tu necesidad, te habla diferente. Y a veces, yo no sé si le ha pasado, para mí ha pasado, que yo he leído, y digo yo, ay, yo nunca había leído ese versículo. Y ese versículo lo pusieron nuevo, que yo no había visto eso. Ay, ¿por qué? Porque mi necesidad en ese momento, ese versículo me habló diferente. O lo entendí, ok, ya lo entendí. Entonces, es igual con los niños, pero va a depender de mi aplicación, de mi dedicación a preparar mi historia. Entonces, capture, practique. Por eso el primer punto era ore
lea, medite. Y eso tenemos, esta preparación que usted está viendo, no la podemos tener el día antes de enseñar. Tenemos que prepararnos durante toda la semana. Por eso son 7 puntos, porque uno para cada día. O cada día voy agregando uno hasta que lo enseñe. Tengo que preparar, no podemos prepararnos un día antes para enseñar. Y yo no sé, otra vez, no sé quién reparte las lecciones, no sé cómo las reparten, pero cuando yo estoy al frente de la escuela dominical, yo tengo una regla. Si le dan la lección después del miércoles, no le toca nada. El responsable tiene que dárselo con tiempo. Así que mínimo una semana antes. Nosotros lo que hacíamos era, por ejemplo, teníamos clubes los sábados. El lunes en la noche se repartía la lección del sábado. Tiene 6 días. Pero no damos historia bíblica, damos un valor. Pero la escuela dominical, el domingo en la mañana recogíamos la lección y al final del culto, tome su lección, repártanse la lección. Una semana. Y si no estaba la lección, culpa del responsable, le toca todo. Los otros maestros están libres. Porque eso es, ¿para qué? Porque yo quiero que se preparen bien, no sea la carrera, no sea el sábado en la noche para el domingo, porque entonces ahí es, simplemente lo di, pero no es algo que está preparado. Es una presión para los que estamos al frente, pero si nosotros tenemos que exigirnos a nosotros mismos para que los demás de atrás no bajen el estándar. Entonces, así es como lo veo yo. Entonces, por eso hay mucha planificación, hay mucho calendario, hay mucho de todo en el Ministerio de Niños, pero no tema el trabajo duro, que Dios es el que da la recompensa y no hay mayor placer de ver el fruto para el Señor y que un trabajo se haga. El fruto, el resultado le pertenece a Él, pero por lo menos uno de estar bien, de que hice lo mejor que yo podía, ¿sí? Y esto tal vez es parte de mi parte docente. Usted sabe que cuando uno empieza el curso lectivo, te dan el calendario del año. A mí me encanta tener mi calendario ministerial. Yo lo empiezo a hacer, por eso nosotros ya estamos trabajando en el otro año desde ya. ¿Por qué? Porque para planificar y buscar y ver todo bien con tiempo para hacerlo. Entonces, eso es parte de el trabajo con los niños. Trabaje con las visuales por adelantado. Practique, practique, practique. No hay nada peor que un maestro que se vuelva 8 con las visuales y no sabe ni por cuál va, cuál vi. Usted en su casa, y eso es algo que yo, de hecho, en el curso, porque este tema es parte del curso que estoy dando en la iglesia y en esa otra iglesia. Y lo que hicimos fue que cada quien con su celular se grabara dando la historia. Les dejo a ustedes el reto. Grábese dando su historia. Escúchese, evalúese, vea qué palabras repite y repite, quítelas, qué muletas usa, qué palabras muy elevadas o muy bajas usa o qué palabras muy coloquiales utiliza y cámbielas. Debemos de usar un lenguaje de la Biblia. No conozco palabras coloquiales en Ecuador. Mijín, creo que mijín es una. Entonces no está, ay, es que mijín. No, 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 la Biblia no dice mijín. ¿Verdad? Entonces, sí. Entonces, creo, ¿no? O sea, creo que es una, sí, mijín. Bueno, el pastor dice mijín. Bueno, el pastor dice no, pero otro. Entonces, bueno. Entonces, debo de practicar. Entonces, usted se graba y se escucha. Con los celulares, todos tenemos siempre un celular en la mano. Grábese, escúchese. Evalúese y dice, ok, tengo que cambiar esto. Practique con las visuales con tiempo. Cómo pasarlas, cómo tenerlas en orden. Use métodos diferentes. No use siempre tarjetas de relámpago. Yo tengo mucho material de Appen y Appen son las visuales grandes, ¿verdad? Y eso es súper práctico para uno. Pero de 52 semanas al año, 52 domingos con el mismo tipo de visuales, pues cansa. Un día puedo usar franelógrafo, otro día puedo inventar un televisor, puedo usar una caja de arena y las figuras que se mueven, puedo poner una película, lo que sea. Puedo usar diferentes técnicas. Lo tengo que practicar. Prepare visuales que llamen la atención. Hay niños que aprenden de 3 formas: visuales, auditivos y kinestésicos.
¿ok? Tengo que tener cantos de acuerdo al tema porque los auditivos van a aprender cantando y escuchando. Por eso tengo que ser experto narrando y moviéndome. Los kinestésicos van a hacer un poquito de las dos. Los visuales aprenden viendo. Entonces tengo que tener una clase que sea visualmente agradable a los ojos. Entonces tienen que ser colores llamativos, que ellos puedan atraer su mirada y que ellos, wow, ¿ok? Use diferentes visuales cada semana. Lo que les decía, no usemos siempre las mismas tarjetas relámpagos. Tenemos que cambiar. Inclusive podemos dibujar figuras de palito. Hay chiquillos que ni de palito pueden hacer, así que va a ser, oh, wow, hizo eso, wow. Y dice, usted puede crear sus propias visuales. Ahorita mismo, es que las tengo por allá. Déjenme pararme. Voy a rodar un minuto. Ok, perdón. Me emocioné en mi clase. Ok, por ejemplo, estos son unos cantos que hicimos. Aunque ustedes tienen la ventaja que tienen al pastor Claudio ahí que hace belleza, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Cada vez que voy ahí me traigo mi maleta. Si pudiera traerme la máquina, me traigo la máquina. Pero bueno, por ejemplo, este es el canto de Cristo me ama. No está al revés, obvio, por la cámara, ¿no? Pero, entonces, vamos haciendo. Y con los niños que son visuales, lo puedo cantar aquí con ellos, ¿verdad? Entonces, esto es un canto. Luego hicimos esta caja, que es la caja del perdón, porque habla aquí. Yo voy hablando de diferentes pecados. Vamos, chicos, que denme un ejemplo de pecado, que si mentir, que si robar. Y todos esos pecados son cosas que hacemos que Dios no le... Ay, pero se saqué los corazones. Voy hablando del plan de salvación, pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, otros pecados, Cristo nos perdona y nos hace blancos. ¿Ven? Los corazones que yo puse rojo no están, porque cuando aceptamos a Cristo y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, Él nos perdona. Entonces hicimos esta cajita del perdón. Entonces son diferentes visuales que hemos usado. Esto me lo regalaron, pero esto, bueno, aquí en Panamá, no sé si allá, de esos huevitos que venden para Pascua. Pero entonces estos son huevitos que tienen, cada una viene una figura adentro y narra los acontecimientos de Jesús. Por ejemplo, este número 1, no sé si lo pueden ver. Dice número 1, si yo lo abro, tiene un burrito, es como un repaso de la historia, tiene un burrito. Entonces, ¿y qué pasó aquí en el burrito? Y ya podemos o dar la historia o repasar la historia. Es una forma. Y esta es otra que hice con una caja de... Esta lo hice con una caja de cereal. Es una Biblia, entonces puedo tener mis visuales aquí adentro y cuando voy narrando la historia, saco mis visuales de aquí y para que ellos vean que es una historia que viene de la Biblia. Esas son diferentes ideas de visuales que hemos hecho en el último tiempo para las clases virtuales y para entrenamiento de los maestros que estamos usando aquí, enseñándoles a hacer eso. Pero entonces usted puede preparar esas cajas de cartón, cajas de zapatos, foamy, pedazos de cartulina y podemos crear nuestras propias visuales. Y no solo para la historia bíblica, sino para cualquier parte de la lección, para repaso, para lo que sea, ¿sí? Ese es el 6. Y el último es 7. Practique su lección en voz alta, por lo menos 2 veces. Claro, nosotros no podemos enfatizar el resultado. Tenemos que confiar el resultado al Señor. Pero mi parte, yo voy a prepararme lo mejor que yo pueda. Practique con sus visuales en voz alta,
desde el principio hasta la invitación, hasta todo lo que quiera hacer en su historia bíblica, marque el tiempo, vea cuánto tiempo dura, qué tengo que quitar, qué tengo que poner. A veces, este punto me parece muy importante, use el versículo bíblico varias veces en la lección, memorícelo. A veces ponemos a los niños a memorizar un versículo y nunca más hablamos del dichoso. Memorícenlo y ya. No, 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 no. Ese versículo tiene que estar directamente relacionado con la verdad que quiero enseñar y que quiero que guarden en su corazón. Por lo tanto, yo primero, maestro, me lo tengo que memorizar también. No solo que los niños se lo memoricen, yo tengo que sabérmelo. Y al mismo tiempo tengo que aplicar ese versículo en mi enseñanza. Usarlo vez tras vez, recordarles el versículo para que ellos eso mismo lo puedan aplicar en su propia vida. No memorice la lección. Obviamente, porque estamos hablando de la Biblia es viva. Y quizás a veces basta que uno planea decir una cosa y de repente sale otra. Dios conoce las necesidades de los que nos están oyendo, nosotros no. Pero si yo estoy enseñando en contacto con el Señor, entonces Él va a guiar lo que salga de mi boca, que tenga que ver con su palabra. Entonces, no podemos memorizarlo porque no vamos a darle lugar al Espíritu Santo que nos utilice como instrumento útil para el Señor. Dice, enseñe de la Biblia, no de su manual. Esto nunca me voy a cansar de decirlo. No, el manual es una guía, pero no está escrito en piedra. Lo único que está escrito en piedra es la Biblia. El manual nos dice por dónde ir, nos ayuda, cierto, pero dedíquese más a primero leerlo de la porción de la Biblia y use el lenguaje de la Biblia para dar la historia. No usemos a veces es interesante oír a los jóvenes dar una historia bíblica por las palabras que usan. Ese está como hablando con los amigos en la esquina. Mejor no, así no. Sí, es que, bueno, no sé si allá usan muchas palabras coloquiales, pero por aquí en Panamá y en Costa Rica sí. Y entonces a veces oírlos es como que, wow, no, así no, ¿verdad? Porque estamos dando lo mejor que hay y debe ser con respeto y palabras no del coloquiales, sino palabras de la Biblia, usar un lenguaje. Si nosotros vamos a ir a hablar con el presidente de la República, vamos a decir, bueno, sí, usted sabe qué, y entonces no vamos a ir así, jamás. Y es lo mismo cuando vamos a hablar de Dios, debemos de dar lo mejor. Y debemos de usar palabras dignas de hablar de Dios, de Jesús y de lo que Él hizo por nosotros. Entonces, es importante que siempre tratemos de usar un lenguaje de la Biblia. ¿Ok? Y aquí hay una práctica, pero eso se los dejo, si ustedes lo quieren hacer, de leer Primera de Reyes 21, del 1 al 20. Haga su lista de eventos. Luego, hablando al niño inconverso, que dónde metería, dónde hablaría de Dios, dónde aplicaría. Eso es como una práctica. ¿Dónde hablaría del niño al creyente y cómo capturaría la atención del niño? ¿Cómo haría su introducción de esta historia? Esta historia es de Rey Acab. Eso simplemente hágaselo si quieren como práctica. Y al final, ya para terminar, no sé qué hora es, les voy a dejar estos versículos, estos 4 versículos, son de una forma que nosotros como maestros podemos orar por nuestros alumnos y pedirle al Señor poder trabajar y servirle, que sus vidas sean impactadas así. Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dicen, no sé qué orar por ellos, para que abra Dios su mente, que puedan entender. Santiago 1 dice que no sean oidores olvidadizos. Santiago 1, 19 dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Que sean prontos para oír la palabra de Dios.
Filipenses 1:11. Dice que sean llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ore para que sus alumnos sean llenos de frutos de justicia. Y el último, Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, esos 4 versículos nos ayudan a saber qué orar por los alumnos, por qué orar y qué pedirle a Dios. Al final es que sean llenos de la gracia y el conocimiento de Dios. Y hasta aquí está, perdón si me pasé, no sé qué, uy, sí, 8:30 casi. No había visto la hora, perdón. Pero, les dejo sus versiculitos. Muchísimas gracias por el tiempo. No se me extendí seguro, pero muchísimas gracias por estar ahí, la paciencia. Espero que este tiempito haya sido de bendición. Para mí es una bendición siempre recordar y animarme a mí misma cómo debo de prepararme para dar la historia bíblica. Esto es un pincelazo a la historia bíblica, ¿verdad? Pero esos puntos creo que son importantes que nosotros siempre los recordemos a la hora que nos preparamos para enseñar. Dios les bendiga y no sé, alguna pregunta, comentario. La hermana Silvana queda ya como jefa. Muchas gracias, mi hermana Eileen. Creo que el tiempo pasó rápido, así que no, mejor gracias por cada uno tiempo. Creo que siempre cuando uno expone la palabra siempre nos falta tiempo. Hay muchas cosas más que hablar, pero creo que fue de mucha bendición, tanto a los profesores que han estado con nosotros como a las personas nuevas que están tomando el curso. Creo que disfrutaron cada uno de los 7 puntos. Y también aprendieron, otros reforzaron y otros también se les graba más. Y qué importante poder memorizar estos puntos, y también voy a dejar de tarea a los que están acá para lo que va a ser el desarrollo de eventos de la tarea que dejó la hermana Eileen. Así que anoten por favor ahí, una de las tareas va a ser memorizar los versículos que dio para saber cómo orar por los niños, que son versículos claves, y para ver si podemos ponerlos eso también en nuestras clases, para tenerlos ahí, para recordar por qué debemos orar en nuestras clases por nuestros niños. Y quedaría la tarea de Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 20, que sería una buena lección para poder tener el desarrollo de eventos, la introducción, y también poder grabarlo cuando lo tenga listo. Lo vamos a dejar un mes para que puedan hacerlo con todo el tiempo posible. Pero me gustaría que puedan practicar los profesores y las personas que están nuevas con nosotros, y puedan también tener visuales. Tal vez, como decía la hermana, ahí podrían hacerse visuales, pueden hacerlo con palitos, imágenes de arena, o puede ser en pantallas, como ustedes deseen, como Dios les dirija. Sería una buena idea para que lo puedan elaborar, y al mes podríamos... Disfrazarse porque es de rey. Exacto, meterse en el personaje, tantas ideas, meterse en el personaje, llevar cosas, actuar, pedir a actuar a los niños en alguna parte de la introducción. Hay tantas ideas, y creo que ha sido de mucha bendición mi hermana Eileen en este tiempo. Yo le agradezco por su tiempo, por su preparación, y saber también como en la parte pedagógica y en la parte espiritual, también es un refuerzo también para aquellas que no son maestras. También les ayuda bastante, ¿no? A saber también que la edad de los niños es importante, y algo muy importante que decía la hermana, nunca leer la clase, ¿no? Yo he visto en las clases que a veces he pedido, a veces leen la clase, o me doy cuenta que no se ha preparado bien. Entonces, a veces como esposa de pastor es difícil decir no, porque a veces en vez de ayudar, puede ser que uno cree una barrera, entonces a veces no se les dice, ¿no? Pero qué bueno que es parte en cada clase esa parte, ¿no? Cuidarnos como profesores, hacerlo con excelencia, para la gloria y honra del Señor, ¿no es cierto? Entonces, todos aprendemos, por más años que tengamos en la práctica, en la obra misionera, como sabe la hermana Eileen, siempre vamos a seguir reforzando, recordando, aprendiendo.
es tan importante poder siempre, nunca dejar de aprender. Cuando dejamos de aprender y también de escuchar. Cuando tal vez no se está haciendo bien y alguien te dice, bueno, tienes que mejorar en tal cosa, escucharlo para poder corregirlo y dar siempre con excelencia, ¿no? Recordando que Dios dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que en eso estamos, en ese camino estamos para aprender y seguir perfeccionándonos para que Dios nos use para su gloria y honra. Así que, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta a la hermana Eileen antes de terminar con un tiempo de oración? No nos olvidemos que acá vamos a estar empezando ya también en Muralillo lo que es la escuela dominical, y también en Ambato también estaremos con la escuela dominical, y vamos a estar necesitando profesores para los más pequeñitos y profesores para los más grandes. Recordando, como decía la hermana, el tiempo de los más pequeños es muy corto, y yo necesitaría que haya siempre 2 profesoras con los más pequeños y una profesora con los más grandes. O si hay 2, mejor, si podemos estar, aunque sea una vez al mes, cada uno de los profesores, sería una bendición. Y acá las hermanas pusieron alguna pregunta, me parece. La hermana Soraya dice, hermana, buenas noches. ¿Será posible que nos comparta la presentación? Sí, les vamos a nosotros a tener, va a estar grabado va a estar grabado esto, lo vamos a poner también en YouTube, en el canal de la iglesia, y para que usted lo vuelva a tener. Y también voy a ver, como le hemos hecho en las otras veces, anotarles los puntos importantes para que ustedes puedan tenerlo también grabado y guardado. Así que hay de las 2 opciones. Una es el YouTube que va a tener ahí. Si usted no, a veces hay algo que no lo pudo anotar rápido, lo va a volver a ver, y también para que usted comparta con otras personas, maestros que no se conectaron por su trabajo o sus estudios, o otra persona también que está sirviendo al Señor. ¿Hay una pregunta a la hermana Eileen antes de terminar? Gracias a la hermana Eileen por el tiempo, por lo, ¿algo ha sido de bendición para su vida? En Ecuador somos muy tímidos, pero esa timidez... Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga, mis hermanas. Muchas gracias a la hermana Eileen por la enseñanza que dio hoy. Bueno, yo siempre estoy aprendiendo y siempre es bueno aprender algo nuevo. Y más cuando uno es madre también, porque en casa también uno enseña a los hijos. Y en este tiempo que yo he aprovechado para enseñar a mis hijos lo que es la palabra de Dios. En cuestión de la pregunta, a mi hermana Eileen, que ya tiene bastante experiencia en eso. Hermana, perdón. Menos, ajá, usted de Venezuela. Ah, sí, yo soy venezolana. Dejo no, ¿qué va? Dele. Sí, yo soy de Venezuela. Estoy aquí, bueno, Dios nos ha sostenido, nos ha bendecido de una manera especial. Doy gracias a Dios por mis hermanos ecuatorianos que nos han recibido con mucho amor, con mucho cariño. La cuestión es cuando el niño es se distrae mucho y uno le está explicando el mensaje y de repente tú te detienes a hacerle la pregunta, pero el niño está como en otro mundo. No está absolutamente prestando atención para nada. ¿Cómo uno haría en esos casos con los niños que son así? Ok, ese suena que puede ser un niño que es hiperactivo, que ellos tienen poco tiempo de atención, tienen tiempos de atención muy cortos. Entonces uno no puede dar una gran enseñanza porque ellos, si su tiempo de atención es 1 o 2 minutos, doy 1 o 2 minutos, hacemos otra cosa, volvemos. Yo tengo que variar la enseñanza, no puedo permanecer mucho tiempo en lo mismo porque si no se van a distraer. Está aquí, pasó una hormiga y se fue con la hormiga, la mosca y voló. Y, sí. Y cuando se le pregunta, y no necesariamente me van a contestar una pregunta como los niños corrientes, que yo le hago una pregunta y me contesta. Puede ser que tengo que variar, es hacer algo. ¿Me entiende? Dibújemelo. Ya. O le doy un ejemplo, ¿y usted qué haría si tal cosa? Para oír su respuesta, pero no esperar, porque todos a veces esperamos que todos respondan igual y todos son diferentes. Entonces yo tengo que ver qué es su inclinación. Por ejemplo, le gusta escuchar, entonces
La verdad que le quiero enseñar, se la voy a enseñar a través de un canto, Entiendo. por ejemplo. Y entonces, lo que quiero que me responda es en una acción. Por ejemplo, voy a dar esta clave. Nosotros en la escuela, la última, teníamos siempre un rótulo en la clase que decía las 3 cosas que Dios espera. Amar a Dios, amar a los demás y hacer lo correcto. ¿Sí? Entonces, cuando un alumno hiciera lo que hiciera, yo le preguntaba esas 3 cosas puntuales. ¿Eso demostró que usted ama a Dios? ¿Eso demostró que usted ama a los demás? ¿Eso es correcto? Ellos mismos se responden, porque en realidad lo que nosotros queremos no es que los niños nos tengan, y eso es un ejemplo nada más, y tal vez me estoy extendiendo en la respuesta, pero a veces enseñamos a los niños a tener miedo a mi opinión, pero lo que quiero es que tengan miedo a lo que Dios piensa. Entonces no los llevo a que vean lo que yo opino, sino que ellos piensen qué opina Dios. Y ellos mismos no tengo que decirles más, ¿verdad? Porque si yo le digo, eso demostró que ama a Dios. Eso demostró que amas a los demás y que eso es lo correcto. Si él mismo dice, no, 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 ya yo no tengo que hablar más, porque él ya sabe que eso que hizo está mal delante de Dios. Tengo que llevar al niño a que sus acciones y que recuerde que todos estamos delante de Dios y tengo que agradar es a Dios. Entonces lo que usted espera es una acción, no una respuesta. Entonces mejor enséñelo a actuar, que él piense, ok, ¿amo a Dios con esto o no? ¿Y qué puedo hacer para demostrar que sí amo a Dios? Ok, mi hermana, muchísimas gracias. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, mi hermana. ¿Alguien más Amén, tiene otra igual. pregunta? Si no, para orar y terminar la reunión. ¿Alguien más? Buenas noches, mi hermana. Hermana Anita. Sí, Mi hermana Anita está de otro país. Dígale de qué país está escuchándonos, mi hermana Anita. de Honduras. El Señor le bendiga, hermana Eli, Amén, y a todas las igual. hermanas que están ahí presentes. Que el Señor les bendiga. Mi hermana, muchas gracias por su tiempo y la verdad me pareció muy interesante saber que no es buena idea o no es parte de la enseñanza poder mostrar mis emociones. O sea, si tengo un problema en mi casa, no puedo ir de esa forma ante los niños, ¿verdad? Eso me pareció importante. Y la pregunta es, mi hermana, por ejemplo, hay algunos niños que dicen, pero mi papá dijo que no. O dicen, es que así no dice que es mi mamá. Entonces, de esa forma, ¿cómo le responderíamos en ese momento? O le apartamos aparte para poderles explicar, o hablamos con el papá. Entonces, esa es mi pregunta, mi hermana. Ok, una de las primeras cosas, bueno, en mi experiencia personal, yo he trabajado con muchísimos niños que solo van ellos a la iglesia, que no van con los papás, porque trabajamos con niños en zonas muy, digamos, en Venezuela trabajamos en zonas muy difíciles, en Panamá aquí muchos niños van a la iglesia, pero no van con sus papás, van solitos, y eso es un problema que enfrentamos, porque una cosa le dicen en la iglesia y otra cosa es lo que les dicen en la casa. Y últimamente el niño va a decidir hacer casi siempre lo que dicen en la casa, obvio, ¿no? Pero entonces es donde yo llevo al niño, tengo que decirle, ok, pero recuerda que nosotros hacemos lo que dice Dios en la Biblia, porque la Biblia es verdad, toda la palabra de Dios es verdad. Y la Biblia dice que no es bueno esto, no es bueno otro. Si tú puedes, siempre les decimos, si puedes decirle a tu mami que mejor no, porque Dios dice esto, dile. Y si no, pero si el niño me dice a mí en media clase, mi mamá dice que yo tengo que pegarle a quien me pegue, que no aguante golpe de nadie, ¿verdad? Porque hay mamá, no se deje, si le dan, de. Entonces yo tengo que usar, él está diciéndolo en mi clase, está diciéndolo delante de los demás, entonces yo tengo que corregirlo en la clase con amor delante de los demás igual, porque él lo dice, pero hay otro que se puede ir con ese pensamiento, así me dan, yo doy, yo no me voy a dejar de nadie. Entonces yo tengo que, y acordarnos, nosotros nos corregimos no para que me agrade, es que a mí no me parece que usted haga eso porque no, yo tengo que decirles, vean, yo a veces es injusto,
A veces uno tiene ganas de darle a alguien porque me empujaron, porque me robaron, y yo quiero dar, pero tengo que recordar lo que dice la Biblia. La Biblia dice, y empiezo a decirle versículos: mía la venganza, yo pagaré, tengo que dejar lugar a la ira de Dios, que no tome venganza yo mismo. O sea, tengo que usar la Biblia. Esta es mi herramienta, porque como yo la uso, tengo que enseñarle a ellos a usarla también. Y la única forma es aplicándola a su necesidad. Entonces, si el niño le pregunta, en su clase usted da una primera explicación general, así. Ya si es un caso más grave, pues sí tiene que ir aparte con el niño, con los papás, obviamente, si van a la iglesia, y si no, orar y tratar de llegar al hogar. Pero si, digamos, en mi caso, si a mí me preguntan en la clase, y me han preguntado delante de la clase, yo corrijo y digo usando la Biblia en el momento, una explicación, y no dándole mucho lugar a la explicación, no desviándome de mi tema, sino usando y tal vez un versículo que ellos mismos ya se saben o cosas así, y que la palabra de Dios vaya haciendo su trabajo. Así lo haría, lo resolvería yo. Muchas gracias, mi hermana Ele. Bueno, mis hermanas, alguien quedó. Gracias, mi hermana Anita, que el Señor le bendiga. Felicidades por su bebé. Así que el Señor le bendiga. Muchos cariños desde Ecuador. Mi hermana Anita es la misionera que estuvo muchos años sirviendo acá en Ecuador, en la parte de la Tacunga, sirviendo con su esposito. Así que tenemos una linda amistad con ella. Mis amadas hermanas, entonces vamos a terminar en oración. Si alguien quedó con alguna pregunta, me avisa y le mandamos a la hermana por WhatsApp. Si es que alguien se quedó tal vez por recelo, no pudo hacerlo, o alguna pregunta que sea más difícil, me avisa nomás, me envía a mi WhatsApp y le enviamos a la hermana Ellen, y creo que ella con mucho gusto la va a responder y hacemos el envío. Así que estamos ahí si alguien se quedó con alguna pregunta ahí en el tintero. Gracias, mi hermana Ellen, gracias, mis hermanas queridas, por su tiempo, por estar junto a nosotros. Gracias porque podemos Amén. estar juntas aprendiendo del Señor. Así que vamos a orar para terminar este tiempo. Agradecer a mi hermana Ellen por este tiempo de ayuda hacia nosotros. Me gustaría, mi hermana Ellen, si puede usted terminar en oración, por favor, por este tiempo que hemos estado. Claro, cómo no, más bien para despedirme, muchísimas gracias, hermanos, por el tiempo. Verdad que es una bendición. Ojalá pudiéramos pasar todas las noches en esto, ¿verdad? A mí me gusta. Pero bueno, pero gracias por la invitación, y espero que en la preparación que están, Dios los pueda utilizar para su honor, para su gloria, y para que muchos, no solo niños, sino familias, también puedan llegar a escuchar el mensaje de salvación y puedan llegar a un conocimiento de Dios. En este tiempo es lo que más se necesita la humanidad. Así que Dios les bendiga, y confiando en el Señor, poderles visitar otra vez en algún momento cuando Él diga. Y vamos a orar.